En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Estamos colombianos ante un hecho de la mayor gravedad para la vida del país. Y es que el presidente Santos por su cuenta ha dado a conocer quién es el nombre del vicepresidente. Y ese nombre es el del general Óscar Naranjo Trujillo. Y el general Naranjo Trujillo tiene muchas cosas por explicarle a la nación. Ya lo he dicho en una columna que está circulando profusamente, que aparece en Las Dos Orillas. Y me quiero ratificar ante ustedes en mis palabras. Y las fuentes de información son fidedignas y contundentes. Lo primero que el general Naranjo le tiene que explicar a la nación es una parte fundamental en la tragedia del Palacio de Justicia. ¿Por qué estaban los magistrados de las Cortes, de la Corte Suprema de Justicia de entonces, que en verdad era Corte Suprema, totalmente desprotegidos? Sabemos de que estaban siendo perseguidos por los llamados extraditables, que estaban siendo amenazados, que les enviaban sufragios a sus residencias, que les mandaban cartas con ataúdes. No había una persecución psicológica más grave que la que se estaba ejerciendo contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y ese día, los hombres financiados por Pablo Escobar y comandados por el M-19 entraron a Palacio sin ninguna resistencia armada. Había dos pobres hombres de un grupo de vigilancia con un revólver al cinto que no sabemos si estaba cargado o descargado, que fueron acribillados a balazos. ¿Dónde estaba la Policía Nacional? ¿Por qué razón la policía había dejado abandonados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Eso lo sabe Naranjo, y eso no se lo ha querido contar al país. Él, cuando era capitán, estaba encargado nada menos que de la seguridad personal de los magistrados y principalmente de la seguridad del magistrado Reyes Echandía, quien era el presidente de la Corte. Y esa mañana, ese es un hecho histórico y eso no tiene controversia, el entonces capitán Naranjo visitó al doctor Reyes Echandía. Y salvo que fuera un perfecto imbécil, que desde luego no lo es, porque a hombre listo que es Naranjo, tuvo que darse cuenta de que la Corte estaba desprotegida. ¿Cuál fue el contenido y el alcance de sus conversaciones con Reyes Echandía? No lo ha querido contar. Y han pasado ya tantos años desde aquella fecha, la más oscura en la historia de Colombia. ¿Qué hizo después de salir del palacio el entonces capitán Naranjo? Dio la voz de alarma, le dijo a sus superiores que sus protegidos, aquellos por cuya seguridad él tenía que velar, estaban completamente desprotegidos, estaban librados a la mano de Dios. Si es así, si levantó la voz de alarma, está protegiendo a alguien que supo que la Corte estaba sin escoltas, estaba sin defensa, y no hizo nada por impedirlo. Si no es así, que el general Naranjo le explique a la nación por qué dejó a asesinar sin resistencia ninguna de parte de la policía a quienes eran sus protegidos como capitán. Esa parte de la historia nos la tiene que contar el general Naranjo, porque va a ser nada menos que vicepresidente de Colombia. No se le puede tolerar más silencio al general Naranjo sobre ese capítulo fundamental de nuestra historia. Seguimos con nuestra narración y nos encontramos al entonces coronel Naranjo como director de la policía en el Valle del Cauca, cuando los Rodríguez Orejuela habían montado una catedral. No sabemos por qué. Es tan famosa la catedral de Pablo Escobar en Antioquia, y nadie ha hablado de la catedral que tenían montada en Palmira los Rodríguez Orejuela, ante los ojos complacientes del entonces comandante de la Policía del Valle. Y es que los Rodríguez Orejuela no solamente tenían una catedral para su servicio en la cárcel, sino que entraban y salían de la cárcel cuando les daba la gana.
Hay pruebas y pruebas fehacientes de que hacían grandes jolgorios en su residencia en el sur de Cali y que a la mañana volvían a la cárcel como Pedro por su casa, que tenían chef a su disposición, que les preguntaba para cuántos comensales iba a ser el almuerzo y cuál era el menú que preferían para ese día. Eran reyes y señores, amos del narcotráfico en el Valle del Cauca, daban instrucciones las que les provocaba y no necesitaban de medios de comunicación a distancia. La gente iba y venía por la cárcel de Palmira como le provocaba. ¿Qué hizo el comandante de la policía del Valle por evitarlo? Dirá que él no manejaba las cárceles, pero sí el orden público de la región. Y ese era un problema de orden público, y la conducta de los Rodríguez Orejuela era la descrita con la complacencia, con la connivencia del coronel Óscar Naranjo. De allá de esa cárcel los sacamos y nos los trajimos para la cárcel de Convita. Coronel Naranjo, general Naranjo hoy, explíquele al país por qué los Rodríguez Orejuela eran amos y señores de la cárcel de Palmira ante sus ojos, con su complacencia. Explíquele también cuáles eran sus conexiones con el cartel del norte del Valle y especialmente con Jabón. Y aquí, como decimos los abogados, usted no es abogado, pero pregúntele a algún amigo qué quiere decir la denuncia del pleito. En ese tema hago denuncia del pleito a quienes son hoy sus amigos, aquellos contertulios con los que se reúnen en La Habana una vez y otra en larguísimas jornadas, más largas que las del resto de la comitiva de la paz, y no sabemos por qué ese empeño suyo en permanecer tan largas jornadas en La Habana. Pues bien, esos de las FARC decían que usted era el general Coca Naranjo y que usted tenía comunicaciones directas especialmente con Jabón. Le denuncio el pleito a lo que dicen los que son hoy sus amigos y con quienes usted se va a entender como vicepresidente de la República. Usted para ellos es Coca Naranjo. ¿Por qué no ha habido rectificación sobre el particular? Dígale a sus amigos de hoy que le pidan disculpas públicas y que usted no es el general Coca Naranjo. Y pídaselo también al gobierno de Venezuela. Aquí tenemos en nuestras manos las declaraciones de quien era el hombre fuerte de Venezuela después de Chávez, de Rodríguez Chacín, quien, refiriéndose al mismo tema de Jabón, le está diciendo a usted que usted está directamente implicado con la mafia del narcotráfico. Se lo dice el gobierno de Venezuela. Le denuncio el pleito al gobierno de Venezuela para que ahora el señor Maduro le pida excusas a nombre de Rodríguez Chacín y diga que usted no es el narcotraficante que Rodríguez Chacín dice que usted era. Le denuncio ese pleito. ¿Le conviene al gobierno nacional tener un vicepresidente con estas acusaciones de parte de aquellos con los que se va a entender y de parte del nuevo mejor amigo, el gobierno de Venezuela? Ese juicio político no me corresponde. No cabe ninguna duda, de que el hombre más siniestro de la Policía Nacional en aquellas épocas terribles del proceso 8000 era el coronel Danilo González. No cabe ninguna duda sobre el particular. Sobre eso tenemos cuántas publicaciones de los diarios oficiales, de los diarios de la Nación, del Tiempo, por ejemplo, quiera el general Naranjo que le mostremos. Danilo González era un personaje siniestro en la vida nacional y tuvo participación directa en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Lea el libro de Enrique Gómez Hurtado, ¿Por qué lo mataron?, páginas 163 y siguientes, porque esa denuncia del pleito también se la hago con los defensores de los que hacen de parte civil en el terrible proceso que terminó en la nada porque prescribió sin que lo declararan delito de lesa humanidad. Pues para nuestra sorpresa de entonces y la de ahora, más la de ahora cuando usted es vicepresidente, tenemos que recordar que usted asistió muy compungido
al entierro del coronel Danilo González. Solidaridad de cuerpo. Vamos a ver a cuántos otros entierros usted asistió desempeñando el cargo que desempeñaba como jefe de inteligencia de la policía. ¿Usted desde ese cargo no sabía en qué andaba Danilo González? ¿No sabía qué clase de personaje es? ¿No sabía de sus comunicaciones con el cartel del norte del Valle, especialmente con Nacho, con el tétrico, con el escabroso, con el tenebroso Ignacio Londoño Zavala? ¿No lo sabía usted? ¿Cómo es que usted asiste al entierro de Danilo González y no nos cuenta por qué? Y no nos cuenta de sus relaciones con él y de sus conversaciones con él. El país tiene derecho a saberlo cuando usted va a ser vicepresidente de la República. Y tengo que ponerle de presente también su actuación en el caso de Potrerito en Jamundí, en aquel caso en que fueron asesinados 10 de sus hombres y uno vestido de civil, con pasamontañas o sin pasamontañas, eso no se ha podido establecer, sin que hasta la fecha sepamos qué estaban haciendo sus hombres, a quienes ustedes les dio la orden, en una orden que no existe por escrito porque la que se dio por escrito fue falsificada, como quedó probado en el expediente. Hombres suyos que llegaron en camionetas sin identificación de la policía, que llegaron sin uniformes. Usted dijo después cínicamente que es que para ciertas operaciones la policía simplemente utiliza un kepis y utiliza algún distintivo. Mentiras, general Naranjo. Usted mandó 10 hombres suyos con armas largas a Potrerito Jamundí a que encontraran la muerte por azar. Esos muchachos soldados estaban cumpliendo una tarea de vigilancia de unas torres eléctricas que estaban amenazadas en aquellas vísperas electorales. Era momento de mucha tensión en el Valle del Cauca y estaban cumpliendo su deber al mando de un teniente intachable, de uno de los tenientes más valiosos que tenía el Ejército Nacional, el teniente Harrison Castro, condenado a 54 años de prisión sin haber disparado un tiro, sin haber dado una orden, sin saber siquiera por qué se produjo el enfrentamiento. Esa vida de esa manera sacrificada es culpa suya, general Naranjo. Esa vida perdida corre por su cuenta, como corren por su cuenta los 750 años a los que fueron condenados esos soldados, sin haber sabido nada de lo que se pasaba, distinto de que llegaron 10 hombres uniformados con armas largas y abrieron fuego contra ellos. Eso está probado. Y la policía disparó más que el ejército. Eso está probado. Y nunca se supo qué iban a hacer en Potrerito. Usted, como vicepresidente de la República, lo tiene que explicar. Aquí tengo el libro, Levantado sobre Jamundí, con testimonios periciales tan importantes como el del general Salcedo Lora, Juan Salcedo Lora, uno de los generales más pulcros y más gloriosos del Ejército Nacional, que hizo un levantamiento de toda la escena con criterio estrictamente técnico y dejó constancia de que ahí no hubo emboscada ninguna, de que ahí hubo un enfrentamiento casual, porque usted, por irresponsable, hizo una operación secreta sin contar con el ejército. O muéstrenos cuál fue la comunicación que usted le mandó al ejército para decir: les advierto que va a haber una movilización de hombres míos armados en una determinada región. No, general, cuéntele al país qué pasó en Jamundí. La historia es demasiado grave y demasiado escabrosa para que la mantenga en silencio. Y finalmente, cuénteme a mí y cuéntele a Colombia por qué desvió desde el primer momento la investigación por el atentado del que yo fui víctima y en el que murieron inclusive un hombre de la Policía Nacional, un sargento modelo de la Policía Nacional, un policía bueno, como son casi todos los policías de Colombia, de una maravillosa policía que es tan buena que inclusive pudo sobrevivirlo a usted. Pues en ese atentado, cuando lo padecí, usted llegó de primero a mi camilla, no a darme consuelo, como el general Palomino,
no a pedirme que resistiera, como el general Palomino. Usted llegó a ver si me moría o si no me moría, para decir en las puertas mismas de la clínica que eso tal vez no era obra de la policía, que no era obra de las FARC, sino que era obra de una mano negra de extrema derecha, una hipótesis investigativa que usted iba a desarrollar. ¿Cómo la desarrolló, general Naranjo? ¿Le quiere contar al país? ¿Qué elemento de juicio serio tenía usted para dudar de que fueran las FARC, como no lo dudó el comandante de la policía de Bogotá, a quien usted hizo destituir por cuenta de esas declaraciones que dio? General Naranjo, usted tiene mucho que explicarle a la nación. Esperamos que en el Congreso de la República, cuando se presente su nombre como candidato a la vicepresidencia, se haga un debate serio sobre su pasado y se estimen estos hechos, y usted tenga tiempo para contarle a la nación tantas cosas que usted sabe y que mantiene en reserva y mantiene en secreto, ese inventario dramático que tienen las policías secretas del mundo para amedrentar, para amenazar, para socavar las instituciones y mantenerse a flote sobre las olas de los acontecimientos. José Fouché era un maestro en esos esquemas. Por eso pudo ser hombre clave de la Revolución, hombre clave de Napoleón, hombre clave de Luis XVIII, hombre clave de Napoleón a su regreso de la isla de Elba y finalmente, respetado y temido, pudo morir en el exilio. Los que saben demasiado, como usted, tienen esa suerte, pero usted aspira a ser vicepresidente de la República. Explíquele a los colombianos estas y otras preguntitas que muchos tienen sobre su pasado. El país no puede tener un vicepresidente a quien es una parte de los acuerdos de paz las FARC llaman el general Coca Naranjo. Ni usted puede ser vicepresidente de la República cuando el país, que es el nuevo mejor amigo Venezuela, a través del hombre fuerte de Venezuela, dice que usted es un bandido al servicio de Jabón. No lo puede ser, general Naranjo. Usted tiene unos impedimentos que tal vez ha olvidado al decirle al presidente Santos que le acepta tan alto honor. Vamos a ver en el Congreso de la República cómo se completa nuestra historia, empezando por lo que usted sabe sobre el Palacio de Justicia y no le ha querido contar a sus colombianos. Su protegido fue asesinado sin que usted hiciera nada por protegerlo. ¿Por qué, general Naranjo? Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 31 minutos.